En la NBA hay un concepto que es el de jugador más mejorado de una temporada a otra. Pues nos lo hemos traído al fútbol, concretamente al Málaga, y hoy en Proyecto Malaguista vamos a hablar de Dani Sánchez. Pues así, como lo escucháis, si valoramos lo que fue la pasada temporada y lo que está siendo esta temporada, seguramente el jugador que más ha mejorado y que más está sorprendiendo dentro de lo que a la afición se refiere sea Dani Sánchez. Así que hoy nos vamos a meter manos a la obra en el que David era uno de tus hombres de la pirámide, el primer vídeo de este canal, y en el que se ha convertido uno de los hombres indiscutibles, te podría decir, o al menos titular en el 11 tipo de Sergio Pellicer. Sí, recuerdo, yo ahora paso facturitas y recuerdo que fue una decisión polémica, que bueno, alguna carcajada, ¿no? De alguno que otro, puede que esté aquí, puede que no. Y bueno, al final yo creo que más allá pues yo tampoco era en una pirámide, digamos, fija, ¿no? O los más importantes, pues para mí no lo era, pero yo expliqué que creo que es un jugador que más allá bueno, de su importancia en el equipo, que al final, pues el año pasado, pues tuvo bastante menos que a lo mejor este año, pero estaba un pasito por detrás de Víctor. Yo expliqué un poco que era ese jugador que no le importaba tener ese rol de, pues bueno, de partir un poco con desventaja, pero siempre currar cuando le tocaba jugar, de intentar mejorar, de aprender también de sus errores, que el año pasado, sobre todo, pues le vimos algunos, este año también, pero yo creo que esa capacidad de mejora la está demostrando sobre todo este año. Y yo creo que, bueno, luego lo explicaré un poquito más, pero yo creo que tenía sobre todo más potencial, ¿no? Porque al final yo creo que sus puntos fuertes salen a relucir todavía más en una categoría que a lo mejor no tiene tanto, no se enfrenta a rivales tan encerrados, tiene un poquito más de espacio. Y también creo que él mismo mentalmente es un tipo muy fuerte, que es aparte importante en el vestuario, y que yo creo que debería ir a más, ¿no? Que no debería ser, digamos, el pico de forma de él. Abriremos luego el melón y le preguntaré también a Isma en qué lado estaba él, si en el lado bueno de la historia o en el lado incorrecto, que es donde yo me posiciono. David estaba en el lado bueno de la historia, yo estoy en el lado incorrecto. Pero Isma, antes de escucharte rápidamente, vamos a dar una serie de datos porque Dani Sánchez, nacido en el año 2000, tiene actualmente 25 años, llega al Málaga con 23 y es un jugador que, como bien ha apuntado David, la pasada temporada, pues bueno, no es que dispute pocos minutos, porque son 1551 minutos en total los que juega en temporada regular, pero claro, en el playoff de ascenso, por ejemplo, no tuvo participación, ni un simple minuto. Esto evidentemente te demostraba que a la hora de la verdad, Sergio Pellicer en quien confiaba era en Víctor García. Un Víctor García que el curso pasado dio 4 asistencias, mientras que Dani Sánchez no participó en ningún gol, no participó en ninguna asistencia, nada de nada. Es más, había partidos, no sé si lo recordáis, que incluso saliendo desde el banquillo, en lugar de posicionarlo de lateral izquierdo, lo metían de extremo. Sin embargo, esta temporada, si nos vamos a mirar en el 1 por 1, dato por dato, Dani Sánchez, 1404 minutos, 2 goles, 3 asistencias, 2 golazos, por cierto, ¿no? El que le marca al Cartagena y el que le marca sobre todo al Almería, o sea, este es una pasada, bueno, pero es el del Cartagena también. Y luego, Víctor García, 1195 minutos, no ha participado este año en goles. Te pregunto a ti, Isma, claro, viendo los datos, realmente en frío lo valoras y dices, no da la sensación de que Dani esté tan por encima de Víctor en cuanto a minutos, pero a mí sí que es cierto que, sobre todo si lo reduzco a los últimos 3 meses, me parece que Dani ya es el indiscutible. Sí, ¿qué tal, compañeros? Totalmente cierto, Salva. Una persona que se meta y vea los datos, ¿no? Y analice un poco la comparación entre Dani y Víctor, pues puede decir, oye, el Málaga no tiene un lateral izquierdo fijo, o el Málaga alterna mucho sus laterales, pero claro, el que sigue el día a día del Málaga, el que ve todos los partidos del Málaga y demás, sabe que Dani Sánchez ahora mismo está muy, muy por encima de un Víctor García que ha perdido total importancia, que como bien has dicho, era el titular indiscutible para Pellicer en la temporada pasada y que Dani Sánchez era más utilizado en ese rol de doble lateral, ¿no? En esa función cuando hacía falta reforzar el extremo izquierdo. Y este año es todo lo contrario. Ahora mismo Dani Sánchez es titularísimo. Te diría que forma parte de esa columna vertebral del equipo, de esos 4 o 5 jugadores que siempre tiene que tener indiscutibles un equipo. Dani Sánchez ahora mismo es uno de ellos. Sus últimas actuaciones lo demuestran. Y a mí me gustaría destacar la importancia de lo complicado que es cambiar la opinión de un entrenador
cuando tiene un fijo en un puesto, como en este caso Víctor García, hacerle cambiar de opinión a un entrenador y que sea de forma tan sustancial, que sea un mes en el que eres totalmente titular indiscutible, para mí es algo muy complicado que ha conseguido Dani Sánchez. Y más en la posición de lateral, ¿no, David? Que sabemos que es tan volátil en el Málaga que daba la sensación, sobre todo a principio de temporada, y aquí sí que lo traslado a segunda división, de que una semana eran unos y sabíamos que era la pareja quizá pues Puga-Víctor y la semana siguiente eran Joaquín-Dani Sánchez y daba la sensación de que Dani y Puga no podían jugar juntos. Bueno, esto ya evidentemente nadie lo piensa porque ya son los habituales. Sí, yo creo que al principio tenían mucho los roles de ofensivo, defensivo, lo teníamos ahí un poco encasillado, que también es verdad que sobre todo el año pasado yo creo que se veía muy claro, pero yo creo que ese cambio también viene por la mejora evidente de Dani Sánchez en muchos aspectos defensivos. Yo creo que se ha ganado eso a base de aprender, sobre todo de mejorar, que cuando hablamos de lo que pensábamos que iba a ser su rol en verano, al final, yo esto también creo que lo comenté, que al final los jugadores mejoran. O sea, ningún futbolista es igual con 21 años que con 25. Y al final, Dani Sánchez tampoco ha tenido a lo mejor un entrenador que... Pellicer, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que brilla también es en evolucionar a los futbolistas y también seguramente en lo defensivo. Él era lateral también, que eso también seguro que suma. Y que yo creo que todo lo que él aportaba en ataque, pues ya lo tenía. O sea, puede tener cierto margen de mejora, de toma de decisiones, porque eso es otra. Dani Sánchez, yo creo que su mentalidad es muy optimista en muchos aspectos, pues bueno, chutar desde 40 metros. Le hemos visto hacer acciones de este tipo que pues a lo mejor otro no se atreve, pero mira, los últimos 2 goles pues han sido de este estilo, ¿no? Que parece que muchas veces la gente no se atreve y él es un tipo que yo creo que ese optimismo también se lo transmite al resto. Y sobre todo el tema de Víctor, yo creo que no... Es cierto que estaba un escalón por debajo de su nivel del año pasado, pero tampoco su rendimiento ha sido un desastre para que digas, tengo que poner a Dani Sánchez porque es que el otro que tengo no me funciona para nada. Ha tenido errores, estamos todos de acuerdo en ciertos partidos, pero no ha sido un desastre. Entonces yo creo que lo de Dani Sánchez es simplemente súper merecido, se lo ha ganado él y nadie le ha regalado nada. Y que además, tendríamos que decir, lo has apuntado bien, David, de los jugadores mejoran. Claro, llega con 23 años, ya lo hemos dicho. Dani Sánchez venía de jugar en el Numancia, en el Grupo 2 precisamente, donde estuvo el Málaga en Primera Federación, pero el Numancia descendió, así que yo soy el primero que levanta la mano en decir, yo no había visto un partido de Dani Sánchez, yo no sabía quién llegaba al Málaga. Pero oye, a tanto hay que dárselo a Loren Juarros, de que al final, tanto que también se dice, no, es que no estudia el mercado de Primera Federación, ¿no? En este mercado invernal se ha dicho mucho esto y hemos escuchado, y yo incluso en algún momento lo he podido llegar a pensar, pero lo cierto es que ese jugador, que también es malagueño, pues oye, con la filosofía Loren Juarros de captar malagueños, de quedarte con la gente de casa, se fue a por un jugador que en su momento jugó bastante en un Numancia, que es cierto que descendió, y pese a que en Primera Federación no llegó a ser nunca titular indiscutible, en segunda división, con esos espacios a los que hacía anteriormente mención David, hemos visto que está creciendo mucho. Vamos a meternos ya en el punto clave que es, oye, la evolución, ¿no? De estar, no sé si descartado para todo el malaguismo, porque no soy yo nadie para hablar por todo el malaguismo, pero hablo por mí mismo y yo sí que, por ejemplo, y con algún amigo que hablaba, me decían, oye, para mí no tiene cabida en el Málaga Dani Sánchez. Bueno, creo que esta opinión puede que la tenga más de uno, pues de ser un futbolista prácticamente descartado, al menos a mi parecer, a ser un jugador que, insisto, para mí es inamovible del 11 de Pellicer. A David en este caso no le pregunto porque sé su opinión, sé que él era del barco de Dani Sánchez, pero tú, Isma, quítate la careta y dinos, antes de que empezase la temporada, ¿de qué pie cojeabas? Yo voy a ser sincero, Salva, yo estaba en tu barco también. Yo era de los que pensaba que el Málaga con estos 4 laterales, dándole continuidad a estos 4 laterales en segunda división, iba a ir muy justito. Pero fíjate, al final, tanto Dani Sánchez como Carlos Puga, porque me parece que la evolución de Puga es una pasada. De hecho, si queréis, otro día hacemos otro vídeo y venimos aquí a hablar de Puga, pero yo he llegado a decir que Carlos Puga tiene nivel para jugar en primera división, ¿eh? Y creo que a largo plazo lo veremos. Estoy convencido de que si tiene suerte y continúa en esta línea, Puga jugará en primera. Y Dani Sánchez creo que va por los pasos. Si mantiene
este nivel defensivo, que como bien habéis apuntado, es lo que más le ha mejorado en estos últimos meses, o lo que ha hecho a Pellicer el replantearse, ¿no?, el por qué Dani Sánchez debe ser indiscutible en este Málaga, ha sido su mejora defensiva, porque ofensivamente todos el año pasado nos dimos cuenta de lo que podía aportar, de su llegada, de cómo se sumaba al ataque, de la capacidad que tiene para poner centros, de lo bien que se asocia, de todo eso éramos conscientes el año pasado. Sí es cierto que no se le dio una continuidad como tal, pero sabíamos que esa capacidad la tenía. Lo que desconocíamos todos es que Dani Sánchez podía llegar también a tener este nivel defensivo. Es que lo vemos en el campo muchas veces con su estatura. Sería raro verle ganar duelos aéreos y demás, pero es que va bien por arriba, va bien en los duelos por abajo, ofrece muy buenas coberturas, no sé, me parece que tiene un rendimiento defensivo, que ha mejorado mucho, y eso ha sido lo que le ha dado ese saltito de calidad para ser titular en segunda. Creo que Dani Sánchez y Carlos Puga son ese tipo de jugadores que muchas veces hablamos, que el cambio de categoría superior les beneficia. Por como bien apuntado creo que ha sido David al inicio, el hecho de que hay más espacios, el hecho de que es un fútbol más pausado, el hecho de que tienen más oportunidad, los equipos en cierta medida te dejan jugar un poquito más, ¿no? Y a ellos ese cambio de categoría le han beneficiado, porque hay un apunte muy curioso, y es que los dos laterales titulares en Primera Federación del Málaga eran Gabilondo y Víctor García. Y son los dos jugadores que habían pisado antes la segunda división. O sea, Víctor García y Joaquín Gabilondo sabían lo que era jugar en segunda división. Sin embargo, ni Dani Sánchez ni Carlos Puga habían jugado nunca en segunda división. Y fíjate lo bien que les ha venido el cambio. Yo es que tengo una pedrada con el tema de los laterales que yo creo que les ha perjudicado a los que son un poco más de perfil defensivo, ¿no? Pues yo creo que a un lateral es más fácil hacerle mejorar en lo defensivo que en lo ofensivo. O sea, creo que, por ejemplo, los casos de Joaquín y Víctor, es más difícil que empiecen a mejorar o añadan facetas a su juego en lo ofensivo, más allá de pues, centros laterales y demás. Pero yo creo que este tipo de jugadores de laterales que en lo ofensivo, ya sea por condiciones físicas, que en los casos de Dani y de Puga, pues creo que es así, y en lo técnico ya lo tienen. Digamos que es más fácil intentar que mejoren en esos pequeños detalles en lo defensivo, pues en cuándo saltar a la presión, cómo perfilarse cuando te encaran. Creo que una vez que aprenden esas lecciones que te ayuda a defender en lo que no estás acostumbrado, ¿no? Digamos en parado, porque luego estos tipos de jugadores no sufren casi en carrera. Son futbolistas que a lo mejor si tienen campo atrás se le pueden ir una vez su marca, pero tiene la capacidad física para recuperar terreno, y esto lo hemos visto tanto con Pua como con Dani Sánchez, que sí, a lo mejor le regatean, pero tienen esa capacidad de aceleración de sprint para recuperar su posición, y que al final no te acuerdas de esa jugada en la que a lo mejor han fallado en cómo han saltado a la presión, porque tienen esa capacidad de recuperar. Lo hemos visto con otros laterales que han pasado por aquí, por Málaga, y bueno, y en cualquier equipo de fútbol, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este perfil de Dani Sánchez, por ejemplo, también Puga, que sí que tienen pues ese potencial de físicamente ser muy potentes, y que en lo ofensivo ya tienen la capacidad, ya no solo de segunda, lo que decía Isma, creo que tienen ese potencial para dar el saltito si mejoran en otros aspectos del juego. Creo que es más fácil que otro futbolista que a lo mejor es un 9 en defensa que pueda seguir mejorando en ataque, porque el fútbol moderno de hoy día lo que te pide son laterales largos, laterales con recorrido, laterales que te puedan aportar arriba. Y al final, bueno, pues sí, es un poco contraproducente de que te pidan menos en lo defensivo, pero es así, a día de hoy es así. Sí, también ahí es donde seguramente emerge la figura de Luismi, ¿no? De la que tantas veces hemos hablado y hemos dicho lo importante que es para este Málaga, porque en muchos momentos es quien le hace la cobertura, es quien está pendiente de la marca, de quién se va a sumar al ataque para cubrirle la espalda, bien en el perfil izquierdo a Dani, bien en el perfil derecho a Puga. Y es que si valoramos los, no sé, 10 mejores equipos del mundo, o los equipos punteros de Champions, ¿no? Que ahora que viene la Champions, vuelve con los octavos de final, pues si valoramos esto y vamos lateral por lateral, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de equipos potentes de Europa, sus laterales son mucho mejor en lo ofensivo que en lo defensivo. Hay excepciones, sí que las hay, por ejemplo el FC Barcelona tiene a Jules Koundé, que me parece mucho mejor defendiendo que atacando, pero por lo general el perfil largo tiende a brillar, y esto que has apuntado, David, me parece muy interesante por eso mismo, porque al final
tú necesitas plantarte en campo rival, acumular jugadores y ahí es primordial una figura como la de Dani Sánchez, como la de Carlos Puga. Y esto también, por cierto, deja en buen lugar a Sergio Pellicer, tanto que se suele decir, no, sale a meterse atrás. Bueno, pues oye, tiene dos laterales de muy largo recorrido. Y por cierto, con respecto a lo de Puga, que no quería dejarlo pasar por alto, que lo había comentado antes Isma, el hecho de que tiene 24 años, es decir, es del mismo año que Dani Sánchez, lo que pasa que Dani Sánchez cumple, creo que ya ha cumplido en enero, y Puga es del mes de noviembre, pero a lo que voy es que yo creo que a poco que empiece a facturar en cifras, lo que está haciendo ahora mismo Dani Sánchez, se hablará todavía mucho más de Puga, porque para mí Puga le da mucho al Málaga, lo que pasa es que le faltan cifras, creo que, no sé si lleva una o ninguna asistencia, una asistencia creo que lleva esta temporada, goles no lleva, pero en cuanto haga eso, hablaremos mucho más de Puga de lo que ya se habla. Sí, totalmente. Yo creo que lo que le falta a Puga es números. Hay números, pero es que hay muchos jugadores del Málaga a los que le faltan números para que se hable muchísimo más de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Lobete, es el caso de La Rubia. Creo que el Málaga, si algo le está faltando esta temporada, es números, y el cambio con Dani Sánchez está siendo ese, que está aportando números. Es que yo le recuerdo el partido que hace contra el Eldense. En ese partido podría haber salido no ha venido Javi por aquí, pero desde aquí le mandamos un saludo porque saltaría con y otra asistencia de Dani Sánchez. Sí. Fue una burrada. Fueron 5 asistencias en un mismo partido. Es cierto que solo le contabilizan 2, pero... Y más que, aparte de todo lo que estamos comentando de Dani Sánchez, últimamente es uno de los grandes encargados del balón parado, que últimamente, al principio de temporada, no recuerdo prácticamente que él votara acciones a balón parado, y últimamente es, pues si no el que más, junto a Ramón, que ahora se ha lesionado, pero yo creo que era el número uno o es el número uno de acciones a balón parado, que también hay que destacarlo. Sí, sobre todo cuando es un perfil más de poner la pelota más abierta, con la rosquita hacia afuera. Dani Sánchez en ese sentido, es que tiene un pie, tiene un guante, y es que eso es evidente, y ya se lo vimos en la temporada pasada. Y Dani Sánchez en ese sentido, a balón parado, a ver, yo soy de los que piensa que si Cordero está en el campo, Cordero tiene que ejercer el balón parado, pero te da esa opción, ¿no?, de ese perfil de un zurdo que siempre un equipo necesita. Eso es, el hecho de tener también un zurdo. Mencionabais a Ramón, cuando estamos grabando esto se ha conocido en el día de hoy la lesión de Ramón. No nos vamos a extender mucho, pero sí que desde aquí, desde Proyecto Malaguista, evidentemente que creo que mínimo que un ánimo a Ramón, paciencia, porque además sabemos cuál es el historial, desgraciadamente, que ha tenido Ramón con el tema de las lesiones. En los próximos días saldrá algún vídeo, haremos la previa, por ejemplo, del Málaga contra Cádiz, donde sí que le dedicaremos un poquito más de tiempo al tema de Ramón. Por cerrar, oye, con esta evolución, ¿no?, que hemos dicho de Dani Sánchez, con este punto, y pasamos al siguiente, por cerrar este punto, David, es decir, la mejora defensiva, lo que ha comentado también Isma, de que es que está ganando duelos, de que es un pesado, ¿vale?, en el buen sentido de la palabra para el Málaga, en el malo para los rivales, que deben de pensar, oye, déjame ya tranquilo, y que además te está aportando en cifra. Yo creo que todo esto, sumado a que Víctor García, como tú bien también has comentado, está un poquito por debajo de lo que esperábamos que iba a ser, ha hecho que Dani se convierta en intocable, ¿no? Sí, también hay que apuntarle el tanto decíamos, de Luismi, ¿no? También a los centrales. Yo creo que muchas veces, si le preguntas a Dani Sánchez, seguramente él dará cuota de culpa, ¿no?, al que esté por su zona de central. Pero yo creo que sí, que digamos, tenía pues todas esas características con las que podía llegar a mejorar, pero también hay que darle el tanto a él de pues que ha dado ese pasito, que seguramente pues se ha currado también mucho en lo físico, porque yo creo que se nota muchísimo que físicamente está como un toro. Sabemos que es uno de los jugadores que, además de los entrenamientos, pues tiene sus horas personales más allá de lo que le marca el club, y que sigue trabajando en eso, y al final siempre se nota. Trabajo extra, pues eso al final se refleja sobre el campo, así que yo creo que en ese sentido todavía tiene potencial, y hay que seguir pidiéndole más. Igual que alguna vez hemos hablado de La Rubia, de que lo está haciendo muy bien o de que es una muy buena temporada, pero que yo creo que se le puede pedir más, pues yo creo que a Dani, con lo joven que es y con la proyección que tiene, yo creo que hay que seguir exigiéndole más, por mucho que le dediquemos este vídeo. Bueno, luego está la parte
que sí, lo deportivo está muy bien y la mayoría del vídeo hasta ahora, es decir, de los 18-19 minutos que llevamos es todo deportivo, no os podéis quejar, pero luego está la parte de que te metes en TikTok y te sale Dani Sánchez y se está comiendo que es una gelatina. Yo en este caso me he echado yogur, no tengo gelatina, tendré que comprar gelatina por Dani Sánchez, va a hacer que suban las acciones en bolsa de gelatina Dani Sánchez, pero luego es un tío que además se le ve muy puro y muy cercano en redes, que te tuitea y se nota que te está tuiteando él, que te sube una broma con los compañeros en este caso de vestuario y lo que se dice por parte dentro de ese vestuario, ¿no? Es decir, Dani Sánchez está muy bien lo que puede transmitir por redes o la coña que hay con los memes, con Maluma y todo lo que tú quieras, pero luego lo que se dice dentro de ese vestuario sobre Dani, esa pureza que tiene, es lo que en su momento también David hacía referencia de, oye, es que es un jugador que ya no es lo que aporta dentro, que también evidentemente del campo, sino dentro del vestuario. Sí, es un perfil muy necesario dentro de un vestuario y todo aquel que haya estado dentro de uno sabe que es un perfil necesario porque es el típico jugador que cuando hay que estar de broma es el primero, totalmente, es el que lleva la voz cantante, pero cuando hay que estar serio yo estoy segurísimo de que Dani es el primero que si tiene que dar una voz, da una voz, que si tiene que agachar la cabeza, y creo que es el primero también, y eso habla de que es un gran profesional también en ese sentido, ¿no? Porque le vemos, ¿no? Le vemos además en redes. Yo hemos tenido el placer de entrevistarle y demás, y es una persona muy cercana, sincera, honesta, y creo que eso lo traslada al resto del grupo. Y yo, como digo, creo que una persona así es muy necesaria en un vestuario siempre. Yo creo que sí, el mejor resumen que podríamos hacer más allá de lo deportivo de Dani Sánchez es cuando en rueda de prensa dice que a él le encanta que le recuerden por ser buena persona. Que yo creo que ese es el mejor resumen de lo que es Dani Sánchez como persona y más allá de que cuando se pone la camiseta del Málaga, que luego esa es otra. Yo creo que tiene un sentido de la responsabilidad súper grande de lo que está viviendo y de lo que le ha costado llegar aquí y sobre todo del equipo en el que está. Creo que valora muchísimo el club y muchísimo la ciudad en sí de Málaga. Y aparte de todo eso, yo creo que él está convencido de que quiere ser pues un hombre importante aquí, más allá de lo que llegue o no siendo futbolista del Málaga, quiere ser una figura, digamos, que cuando se vaya, dentro de 1, 2, 10 años, los que sean, que se le recuerde con muchísimo cariño y que yo creo que él trabaja por y para eso, para el bien colectivo. Yo creo que es una persona que no mira para nada. Estamos hablando antes de cifras y demás. Yo creo que seguro que le hace ilusión. Vimos cómo celebró el primer gol que marcó con el Málaga, pero llorar, yo creo que... Casi. Bueno, no sé si le salieron lágrimas, pero vaya, la reacción fue de caer al suelo, se ha echado a llorar. Sí. Creo que le obsesiona muchísimo el bien colectivo y también de sus compañeros, ¿no? Yo creo que lo que comentaba Isma es un chaval súper cercano al resto, que seguro que en el día a día está muy pendiente de todo, de los que los están pasando mal, de los que juegan más, de los que juegan menos. Y yo creo que es el típico que sabe cómo está cada uno, ¿no? Digamos, la flechita dentro del vestuario seguro que sabe cómo está cada uno, sabe cómo tratar a cada uno. Y yo creo que nos ha ganado a todos, ¿no? En ese apartado Sí. también, que no era fácil porque al final no conocíamos mucho a Dani Sánchez cuando llegó aquí al Málaga. Es que, David, yo estoy seguro que si Dani Sánchez no fuese así, no seguiría en el Málaga. Porque otro jugador, en la situación en la que termina la temporada, que como bien ha dicho Salva, no juega ni un minuto en el playoff, ni un minuto. Si él hubiese mirado más por su situación personal, ¿no? Por el hecho de... Yo creo que él cuando renueva tiene en cuenta todo eso, ¿no? Más allá de lo que puede aportar en el campo, que yo estoy seguro de que él era conocedor de que podía dar mucho más, de que podría sorprender al míster, de que podría hacerse un hueco y por eso renueva, el bien que le hace al vestuario, el buen grupo que hay. Y a la hora de renovar, creo que ambas partes, tanto el Málaga como Dani Sánchez, están muy de acuerdo en eso como para seguir vinculados, ¿no? Porque lo fácil en este caso, cuando tienes un jugador que apenas ha aportado, sobre todo en la fase crucial de la temporada, lo fácil creo que para ambas partes, por parte del jugador, el salir en busca de minutos y protagonismo, ¿no? en otro club, y por parte del club, pues el buscar otra opción en el mercado como lateral que sea de una competencia más directa para Víctor García. Pero sin embargo, yo creo que ambos eran conocedores del bien que se hace mutuamente y por eso llegaron a ese entendimiento y veremos lo que pasa a partir de ahora, porque Dani Sánchez termina contrato este año.
aquí es donde está el punto, claro, después de llevar bien hilado, Isma, bien hilado. Claro, bien hilado por parte de Isma, después de llevar cerca de 25 minutos hablando de Dani Sánchez, estaría feo que ahora dijésemos, no, pues yo por mi parte no renovaba a Dani Sánchez, después de todo lo que hemos dicho. Entonces, a ver, la pregunta evidentemente es obligatoria por concluir el vídeo y por cerrar y que quede pues maquetado y guionizado, y que también la gente evidentemente participe por los comentarios, pero bueno, si de ustedes dependiese, si sois Loren Juarros, mañana, hoy mismo, pasado, ¿cuándo lo renováis? Porque ya no es si lo renováis o no, es cuándo, ¿no? Yo lo renovaría ya, pero de verdad, o sea, un contrato de 3 años que yo creo que se lo ha ganado, que es, digamos, su carrera ha estado un poco, ¿no?, con picos, porque yo creo que nunca ha tenido tampoco esa estabilidad en cuanto a contrato. Creo que firmó primer año un año, este año otro. Yo creo que se ha ganado con esa evolución, con lo que está demostrando, con lo que significa dentro del vestuario. Creo que se ha ganado pues tener mínimo 2-3 años que bueno, pues que pueda tener ya esa tranquilidad de trabajar aquí a gusto, que también pues tenga esa mejora que yo creo que se merece y que se ha ganado. Y también que, bueno, que al final el Málaga es un jugador que, lo hemos hablado, tiene potencial para poder dar incluso un pasito más si sigue así. Entonces, yo creo que se da todo para eso. Si al final pues dentro de 1 o 2 años no consigue dar ese salto, yo creo que aún así el actual Dani Sánchez tiene nivel para ser titular o por lo menos uno de los 2 laterales izquierdos del Málaga, seguro. A ver, yo creo que la predisposición de Dani es total para seguir en el Málaga. De hecho, en zona mixta, en el último partido contra el Almería, lo comentó, ¿no? Que él ahora mismo estaba centrado en jugar y demás, pero que él quiere seguir en Málaga. Yo creo que firma uno vitalicio mañana, Isma. Sí, totalmente. La predisposición de Dani, estamos de acuerdo en que es total. Pero ahora mismo es un punto crucial. Y yo estoy con David en que si pudiera lo firmaba esta noche. Esta noche, 1 año, 2, lo que sea necesario, porque la competición sigue. Y si todo va bien, Dani no se lesiona, Dani sigue jugando a este nivel, Dani va a llegar a un punto en el que, oye, Dani esté en el derecho de, en vez de pedir 3, pedir 4,5, o por decir alguna cifra. Y ojo, porque van a aparecer las ofertas. Al final es un jugador que termina contrato, que es una ganga, por así decirlo, para el resto de clubes en segunda división, viendo lo que es capaz de hacer en segunda. Perdona que te corte, Isma, ya no solo en segunda, que si continuase con este ritmo que lleva de cifras, Ratiu, que ahora la está partiendo en el Rayo Vallecano y ahora ha visto mucha gente el gol que marca la semana pasada frente al Sevilla, Ratiu yo recuerdo hace 2 temporadas, es decir, la del descenso del Málaga, que viene a la Rosaleda con el Huesca, si no me equivoco. A mí me gusta mucho aquel día, pero bueno, la primera temporada que tiene en el Rayo es ni fu ni fa, y ahora fíjate. Salva, es que tú que sigues mucho la primera división, es que los laterales quizás sea la posición más floja de primera división. Los laterales de los equipos de mitad de tabla para abajo, incluso iría un pasito más, porque, no sé, por ejemplo, ¿qué te digo? En el Villarreal está jugando Kiko Femenía al final de lateral derecho. Ahora sí es cierto que se recupera Juan Foyt y demás, pero bueno, por poner un ejemplo, creo que hay equipos que pelean. No nombres el Villarreal, Isma, por favor. Vale. Creo que hay equipos. Javi, que te lo soltaría, así que ya te lo suelto yo. Pero creo que hay equipos en primera división, incluso mirando hacia Europa, que la posición más floja que tiene es la de los laterales. Entonces, estoy de acuerdo con Salva en que, oye, que no te venga un primera, que seduzca un poquito a Dani Sánchez en el hecho de jugar en primera división, que te firme a Dani al final está firmando un jugador gratis. Es que es a coste cero. Entonces, por eso esa tentación, y creo que el Málaga, mientras antes ate a Dani Sánchez, mejor. Total, así que a ver si le llega el vídeo a Loren Juarros, que yo creo que no hace falta que le llegue el vídeo a Loren Juarros, es decir, si a Loren Juarros le tiene que llegar un vídeo de Proyecto Malaguista para hacer su trabajo, me preocuparía. Yo creo que él lo tendrá todo medianamente ya organizado y guionizado. Y nada, nosotros lo dejamos por aquí. Nos gustaría también conocer vuestra opinión sobre Dani Sánchez por la cajita de comentarios. Un servidor se despide. Agradezco evidentemente a Isma López, compañero de Radio Marca, que se ha pasado en el día de hoy por aquí. Y nosotros, servidor y David, seguimos pues en Proyecto Malaguista, mismamente ya mañana por aquí con un vídeo muy interesante, el de opiniones impopulares.